Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. ¿Alguna vez te has preguntado por la historia de nuestras zonas? Estas surgen a partir de la historia de los barrios que las conforman. Ellas se han convertido en epicentros de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía, y son escenarios en donde las manifestaciones artísticas y culturales ayudan a fortalecer la identidad local. Cada una de estas zonas tiene o posee una gran importancia dentro del desarrollo local. Por ello es importante realizar diferentes actividades o proyectos que busquen preservar su historia para que sean precisamente estos los insumos para ayudar a fortalecer la identidad y la propia historia del municipio para las futuras generaciones. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. En este episodio conoceremos la historia de la zona 9 del municipio de Envigado. El Centro de Historia de Envigado, en compañía de la Administración Municipal de la Ciudad Señorial, continúa presentando las distintas zonas que conforman esta destacada ciudad, los barrios que la integran, su historia, su pasado y su presente. Nos acompaña el historiador de la Universidad de Antioquia, Fabio Humberto Carvalho, y Alfredo Vanegas Montoya, presidente del Centro de Historia. ¿Cómo está, doctor Fabio? Muchas gracias, doctor Alfredo. Es un placer poder compartir con usted nuevamente este espacio donde hablaremos de la zona 9, la zona centro de Envigado, y pues podremos notar también tu conocimiento al respecto de esta zona tan importante, la zona céntrica del municipio de Envigado. Creo que podríamos empezar pensando en la configuración espacial de ese territorio, doctor Alfredo Vanegas, respecto a cómo se va formando Envigado. La primera ocupación de los españoles se da en el sector que se denomina actualmente San Rafael, cerca a las Antillas, detrás del templo de San José y después de pasar la microcuenca de la Quebrada La Mina. Allí en ese lugar se ubicó el primer templo y esa ocupación en la ladera tenía un sentido y era el protegerse de las fieras y tener un control sobre las personas que llegaban. Entonces, de ese altozano se podría mirar a las personas que se acercaran a las explotaciones mineras de la Quebrada La Mina, de la Quebrada La Yurá y a las explotaciones agropecuarias que desde siempre existieron en Envigado. Luego se forma lo que es la centralidad cuando ya Izaza y Atuesta entrega los terrenos para la construcción de la plaza y la parroquia, porque parejo con el ingreso de la autoridad civil llegó la autoridad eclesiástica por la razón de la corona, en el sentido de que los descubridores de América venían a buscar bienes y tierras para la corona y almas para la
iglesia católica, para la iglesia de Jesucristo. Y así lo había dispuesto el Papa cuando distribuyó el mundo y entregó a los españoles esta parte de la tierra. Entonces, cuando ya se inicia en torno al parque principal, la construcción de los barrios, con el barrio Mesa y los barrios aledaños a lo que es ahora el templo de Santa Gertrudis, vienen las calles tradicionales de Envigado, la calle Guanteros, donde hacían los artesanos los guantes, y ya el camino hacia Río Negro, que viene desde el río Medellín hacia las montañas, a Las Palmas, a buscar Río Negro, buscar el Retiro, La Ceja, todo lo que es el oriente antioqueño. Bueno, esa centralidad en torno a él se va conformando los distintos barrios, los distintos servicios. Bueno, esa es la razón de ser de la centralidad de Envigado. Esa centralidad, doctor Alfredo, la podemos comparar o contrastar con otros lugares. Es decir, primero se va encontrando la necesidad de ubicarse alrededor de una iglesia, también de ubicarse alrededor, digamos, de un centro administrativo, de policía que dirija también el sector y también los caminos, o sea, que por esa centralidad o alrededor de esa centralidad deben de salir o pasar caminos, como tú nos estás diciendo, los caminos para el oriente antioqueño, también los caminos para la villa de Medellín, y ahí se van instalando también unas familias importantes del sector, unas familias que tienen en su haber la cultura de ese sector. Entonces, ¿hay algunas de esas familias ahí que nos puedas compartir sobre el transporte, la cultura, la política, que estén en esa centralidad? Sí, efectivamente, los primeros pobladores españoles, López, los Restrepos, los Vélez de la Calle, todos se formaron y sus hogares estuvieron ahí establecidos. Este mismo lugar donde tenemos el centro de historia fue de las familias Restrepo Vélez. Por eso el centro de historia lleva el nombre de José Manuel Restrepo Vélez, uno de los compañeros del libertador Simón Bolívar. José Félix de Restrepo, que nació en Sabaneta, primo también de José Manuel Restrepo. José Miguel de la Calle. Bueno, los personajes ilustres del siglo XVII, XVIII, XIX, envigadeños, raizales, que sus familias estaban establecidas muy cerca de lo que es ahora el parque principal de Envigado, donde está el templo de Santa Gertrudis. Entonces, una gran tradición para ese parque que está en ese lugar actualmente y donde estaban estas familias. Y hablando del templo de Santa Gertrudis, ¿qué nos podrías recordar? Pues el templo fue iniciado en el siglo XIX y fue suspendido en varios años por motivo de las diferentes guerras. Pero el empuje definitivo le tocó al sacerdote nacido en Sonsón, Jesús María Mejía Bustamante, quien fue durante 49 años párroco de Santa Gertrudis. Él trajo las imágenes, las reliquias y ejerció también una influencia en el diseño, porque cambió los torreones laterales. Cualquier persona que mire el templo de Santa Gertrudis encuentra que los torreones del
laterales del templo son diferentes al diseño grecolatino de la centralidad del templo. Esas torres laterales son árabes, que las encontró y las copió y las trajo el padre Jesús María Mejía Bustamante cuando visitó los santos lugares en los años, en la década del 10 y el 20 del siglo XX. Eso influyó en el diseño y la estructura del templo de Santa Gertrudis. Y muy cerca del templo está también la sede administrativa de Envigado y los servicios y los primeros centros educativos. Claro, toda una cátedra, toda una lección de historia, doctor Alfredo Vanegas, que usted nos da en este momento para recordarnos de la construcción misma del templo y de la obra del presbítero Mejía Bustamante, que fue el que estuvo allí participando activamente en la edificación, y toda una cultura envigadeña alrededor de asistir a la misa, a la Eucaristía, desde muy tempranas horas de la mañana. Y el parque, entonces, como lo dices, o la centralidad, también no solo necesita ese poder espiritual, sino el poder administrativo. Entonces nos estás contando de la administración, de cómo también se va necesitando organizar el municipio desde un centro administrativo que es el que está instalado allí en el Parque Central. ¿Nos puedes ampliar esas ideas? Sí, efectivamente, Envigado tuvo primero un alcalde pedáneo en el mismo lugar donde ahora lucimos un hermoso centro administrativo, porque contiguo al Cabildo, a las instalaciones del Cabildo, la administración de Braulio Espinosa, y ahora continuada por el ingeniero Raúl Cardona, están terminando un hermoso centro administrativo. Mira, donde estará puesto a la actividad civil y política de la ciudad señorial. Este es un edificio ejemplar de mostrar. Siguiendo con el análisis fundacional, encontramos en torno a ese templo y a ese centro administrativo los distintos barrios. Entonces tenemos el barrio Mesa, el barrio Obrero, Bucarest, La Magnolia, que giran todos concéntrico alrededor del centro, en torno al templo y a la administración. Y en esos mismos, y muy cerca a este lugar, se crearon los primeros establecimientos educativos. La Escuela Fernando González en el barrio Mesa, el Liceo Uribe Ángel, como lo anoto yo, a una cuadra del parque principal, y a 15 pesos la vara de tierra cuando adquirimos esos terrenos desde la administración. Eso lo autorizó el Consejo para comprar la finca Villa Inés, es donde actualmente está el Liceo Manuel Uribe Ángel Moa. En ese mismo, en torno al Palacio Municipal, estuvo el Centro de Salud o Centro de Higiene que llamaron en su momento. Ahí también estaban la administración de los servicios. El servicio de acueducto se administraba desde el Palacio Municipal. El primer acueducto fue del municipio, luego pasó a la administración de la empresa Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S.A., Acuantioquia, donde Envigado era el municipio que tenía el mayor número de acciones como municipio. Los demás propietarios era el ISPOPA, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, que tenía el 40%, y el departamento de Antioquia con otro porcentaje importante a través del IDEA y del mismo departamento.
y el municipio de Envigado. Eran los 5 más poderosos accionistas de Acuantioquia. Luego de Acuantioquia pasó el acueducto a ser administrado por Empresas Públicas de Medellín, administrado y dotado, y no solo el acueducto, sino la energía y el gas. Doctor Alfredo, usted nos recuerda la forma como se va configurando el sector central del municipio de Envigado, hablándonos de la iglesia, hablándonos de la administración municipal, de los servicios de salud, del acueducto. Pensaba también en el comercio, en los comerciantes, y si la Plaza de Envigado, la centralidad de Envigado tenía también un movimiento activo de comercio, dado que en lo que hemos estudiado, en lo que hemos visto, Envigado siempre fue muy activo desde principios del siglo XIX, siglo XX, o sea, una actividad comercial importante. Esa actividad comercial se siente, se notaba en el centro. Efectivamente, el parque principal era sitio de encuentro de toda la población, y como sitio de encuentro era sitio de provisión. En el parque principal había toldos. Toldos, sí. En los toldos se obtenían todos los alimentos, es decir, había distribución de alimentos y había también distribución, alimentos y elementos para el hogar. Después con el desarrollo, ya muy entrado el siglo XX, se construye la plaza de mercado. A unos 150 metros del parque principal, claro, hacia la zona del barrio Mesa. Y ya dentro del parque principal se desarrollan diferentes comercios muy reconocidos durante muchos años, los almacenes de uno denominado Vélez Puerta, propietario José Vélez y Arturo Puerta, el almacén de Teresita Uribe, almacén de Ofelia Trujillo, almacén de Jorge Álvarez, abarrotes de Libardo Uribe e hijos. Son los lugares de provisión en el parque principal de Envigado. Luego viene la instalación de una bomba de gasolina también en el parque, que la instala Miguel Mejía. Hay un servicio de salud a cargo del médico Eugenio Uribe Jaramillo, el doctor Gómez, el doctor Uribe, el doctor Robledo, los médicos de inicios del siglo XX. Es decir, estos son los que marcan la pauta de un Envigado ya más moderno. O sea, todo este grupo de personas que usted me está mencionando son personas que recordamos de nuestras entrevistas, algunos habitantes del municipio de Envigado, por ejemplo, Teresita Uribe, muy recordada, los Vélez, también muy recordados, que movían, que apalancaban ese crecimiento económico del municipio y que al mismo tiempo iban haciendo que los barrios se fueran edificando alrededor también de esa economía. Los antiguos restaurantes. Recuerdo que en una de las entrevistas, doctor Alfredo, me decían la importancia de madrugar, digamos, madrugar a misa, luego ir a un restaurante y luego ir a la plaza de mercado y saludar a alguien también del sector. Entonces era también un centro de socialidad, ¿cierto? De socialización ahí, el sector de Envigado, alrededor, el sector del centro de Envigado, digo, zona 9, alrededor de los barrios que se van formando, como el barrio Mesa, muy tradicional aquí en el municipio, y otros barrios ahí. Entonces esos barrios van haciéndose, van creándose alrededor de esa zona central. Pues ya después, entrado el siglo XX, con la instalación en 1912 de la empresa Rosellón, el sistema económico varía enormemente por la influencia del mayor acopio
de capital de dinero a las familias y empieza una población mucho mayor con la llegada especialmente de gente del suroeste que había sido muchas ciudades desarrolladas por envigadeños. O sea, se Ellos devuelve, sí. retornan a trabajar a Cortejer y esas familias también de los mismos apellidos ancestrales se establecen a trabajar en la empresa Rosellón y en torno a esta misma centralidad. Rosellón ya es en una zona más hacia la ladera, hacia la montaña, hacia el sur-oriente, porque se estableció para aprovechar las aguas de la quebrada de la Yurá, generar energía y tener un buen acueducto para el desarrollo fabril. Ujú. Y como mencionamos, las industrias, también muy cerca del centro de Envigado, se establece la Bota del Día, la fábrica de calzado del Correcto. Sol. Bueno, esos son desarrollos Sí. de la centralidad. Doctor Alfredo Vanegas, especial pues recordar con usted estas historias. Me preguntaba por los barrios de la zona 9, Los Naranjos, Barrio Mesa, Barrio Obrero, Bucarest, La Magnolia. Esos nombres me dicen a mí, me dan a mí una historia, me dan a mí como una identidad. Por ejemplo, La Magnolia, Bucarest como haciendas, el Barrio Obrero. Entonces sería de trabajadores, Los Naranjos, como ese recuerdo de los sembrados. Entonces, ¿qué podría usted decirnos, doctor, sobre estos barrios, Los Naranjos, Mesa, el Barrio Obrero? ¿Algún recuerdo alrededor también de esos nombres que van terminan instalándose ahí como los nombres para recordar este sector? Los Naranjos es una ampliación del barrio Mesa, en búsqueda hacia la quebrada La Yurá. El barrio obrero fue en la década del 40 establecido por la empresa Rosellón, Como barrio para sus obreros. filial de Cortejer. El barrio obrero fue establecido por Cortejer Rosellón. En Bucarest, muy cercano, en la finca Bucarest, al pie de la finca que fue donde falleció el sacerdote Jesús María Mejía Bustamante, que es la Chinca, Ah, en el lugar que ahora se denomina La Bota, donde está la Inmaculada. Luego, el barrio La Magnolia, ya es de la década del 50 y es a continuación de Bucarest. Ahí se va formando esa especie de circunvalación. Y el barrio La Magnolia queda muy cerca del barrio San Marcos. ujú. En el barrio La Magnolia está el lugar donde nació Manuel Uribe Ángel en 1822. Ahí donde es el barrio La Magnolia actualmente. Entre La Magnolia y San Marcos. Está el sitio exacto donde en 1922 nació Manuel Uribe Ángel, célebre médico envigadeño. ¿Usted conoce ese sitio? ¿Ha ido allá? Está claro. Y ahí mismo la municipalidad estableció un sitio de recuerdo, que es lo que se llama Casa Ángel, un museo al aire libre en el parque frente al templo de San Marcos. Ujú. Mira eso. Entonces, podremos decir que estos barrios, a medida que va pasando el tiempo, van teniendo un desarrollo unos alrededor de otros y también se necesitan entonces, digamos, los centros educativos. Doctor Vanegas, usted que fue secretario de Educación, pero que también estuvo concejal de Envigado y que tiene mayor conocimiento, mucho conocimiento alrededor de las instituciones educativas que servían a estos sectores de Envigado. ¿Qué nos podría recordar al respecto? Los establecimientos de enseñanza, primero
empezaron en torno al parque y se conservan algunos, como la Escuela Marceliano Vélez de Señoritas, el MUA Manuel Manuel Uribe Uribe. Ángel se inició en el parque principal, en una casa dotada para el efecto. El Colegio La Salle primero fue Colegio Jesús María Mejía de varones, Ujú. muy cerca de la Escuela Fernando González en el barrio Mesa. Esa misma institución educativa funciona actualmente cerca al barrio Las Orquídeas y Bosques de Zúñiga, Ujú. ya en el delta de la Quebrada La Yurá. Es el mismo colegio que se inició en el centro de Envigado como establecimiento educativo parroquial, que se llamó Jesús María Mejía. Ese es Ujú. y en el mismo centro estuvo durante muchos años la Normal Superior de Señoritas, que operó en el lugar donde ahora está la Sala de Velación La Inmaculada. Sí. Y esta Normal está en este momento en un hermosísimo y bien dotado edificio en el barrio Mesa. La normal de La señoritas. normal ya no es de señoritas, es una normal mixta, Correcto. ya es de varones y señoritas. Y tienen muy buen rendimiento académico, hasta donde hemos entendido, estas instituciones. Son calificadas entre los grandes establecimientos de Colombia. Cuando hay algún concurso, ocupan estos estudiantes el primer puesto. Ujú. En torno a estas mismas centralidades se desarrolló la institución universitaria de Envigado, que ahora funciona en lo que fue la fábrica de textiles Rosellón, tejidos Rosellón. Por lo que nos dice, esa zona centro, pues se conformaba o hay varios personajes que tenían educación, muy educados, abogados, nos habla de abogados, nos habla de médicos, por supuesto comerciantes, personas de letras, y parece que esa educación ellos la quieren impartir también a sus coterráneos, a la gente que hay a su alrededor. Tanto así, hombres del clero también, que terminan motivando la instalación de estas instituciones educativas, de la cual usted fue protagonista también en la misma adquisición de lugares o en la misma llegada de esas instituciones a esos lugares. Entonces podemos decir de un Envigado que culto, de un Envigado que ha estudiado, que le ha gustado la educación. Sí, las personas calificadas intelectual y económicamente en Envigado siempre se han caracterizado por su generosidad. El envigadeño es expresivo, generoso. Entonces, lo primero es calificar al otro. Por eso la educación en Envigado ha sido tan importante. En 1897 empiezan las monjas de la presentación. Precisamente llegan de Francia, traídas por el sacerdote Jesús María Mejía Bustamante. Se establece el Colegio de la Presentación en unos terrenos donados por la familia del médico Manuel Uribe Ángel. Él le pide a sus tías que le entreguen a la parroquia los terrenos donde desde fines del siglo XIX empieza a funcionar el célebre Colegio de la Presentación. Perdóneme, don Alfredo, perdóneme mi interpelación acá. Año 1897, me dice usted. Sí, somos, exactamente. 1897. Entonces, podríamos decir que esta es de las primeras instituciones de la presentación aquí en el departamento. Sí, es de las primeras. Precisamente mi familia, hombres y mujeres de mi casa, hicimos la primera comunión y el kinder los primeros años en el Colegio de la Presentación.
y el saludo a la Madre Superiora, que era francesa, era en francés, Bonjour, ma mère. Así saludábamos a la A la madre madre. cuando llegábamos, porque la madre nos esperaba, la Madre Superiora, en la puerta del colegio a las mañanas. Se iniciaban las clases a las 7 de la mañana y ella esperaba a los alumnos y alumnas en la puerta del colegio. Y era el saludo, porque además recibíamos los estudiantes clase de francés. Y luego, cuando se estableció ya el colegio también de varones y se entregó por parte de la parroquia, el Colegio Jesús María Mejía, a los hermanos de San Juan Bautista de la Salle, también franceses, se continuaba el estudio del francés en el Colegio de Varones. Eso nos da una idea y nos da una revelación, digámoslo acá, en estas charlas, de una deuda con la educación francesa y la educación católica francesa de los hermanos de la Salle y de las hermanas de la Presentación. Y Envigado entonces como un lugar que acoge esta educación o que incluso trae esta educación. Y realmente es una simbiosis entre la Iglesia y el Estado, porque la Iglesia es la promotora de esa formación y de esa creación de establecimientos, pero el soporte económico lo suministra el Estado. Por eso hemos repetido que la gran formación y el desarrollo de Envigado gira en torno a la cruz y a la espada. Esa simbiosis. Claro. Esa simbiosis iglesia-estado, que digamos en Envigado no ha sido un problema, no ha sido un choque, sino que ha sido un encuentro para apoyar el desarrollo de la comunidad, el desarrollo del municipio. Permanente y actual. El pasado y la actualidad marcan el futuro. Las relaciones siempre han sido armónicas entre la Iglesia y el Estado. Y en este momento es frecuente ver al cura párroco de la ciudad señorial acompañando en las actividades civiles y cívicas al alcalde y a los funcionarios de la administración. Es decir, que el alcalde Raúl Cardona se encuentra con mucha frecuencia en actividades con el sacerdote párroco de Santa Gertrudis, que es además vicario del sur, envigadeño, es Gerardo Díaz Molina. Gerardo Díaz Molina, actual párroco de Santa Gertrudis en Envigado. Y vicario pastoral del sur. Y vicario pastoral del sur. Tanto el señor vicario y cura párroco de Santa Gertrudis como el señor alcalde que hemos mencionado, las actividades se desarrollan en mucha armonía, en un entendimiento permanente. Correcto. Y doctor Vanegas, ahora nos hablas del futuro, ¿cierto? Digamos como del pasado, pero también nos hablas del futuro. Lo que hay en el centro de Envigado, alrededor del parque y alrededor de sus barrios, sigue siendo un lugar de sociabilidad, ese centro de Envigado, sigue siendo un lugar de comercio, sigue siendo un lugar educativo. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el presente del futuro de la ciudad desde su centralidad? Pues ante todo un futuro armónico por el interés, por la educación, por la cultura que han demostrado a través del tiempo todas las gentes de Envigado. Y una anotación marginal. El actual alcalde municipal, Raúl Cardona, ingeniero, es bachiller del Colegio La Salle. O sea que son datos importantes. Ahí viene esa tradición. Hace poco se celebraron los 70 años de establecimiento del Colegio La Salle y asistió a los eventos el señor alcalde, egresado del Colegio La Salle. Precisamente. Sí. Señor. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ves el futuro de Envigado ahí para
para, digamos, futuro reciente, las épocas que se vienen? Pues no se puede adivinar, pero sí vislumbrar un futuro promisorio también de comprensión, de armonía, de lucha por el bienestar y por el desarrollo, porque ha sido el objetivo siempre de las distintas administraciones. En el Consejo es ejemplar ver las sesiones académicas. Ahora mismo se han celebrado un aniversario de la pintora de Arango con actividades académicas. El 11 de noviembre es la fecha clásica que recuerda el aniversario 118 de nacimiento de Arango. Y para el efecto, la administración, el consejo han dispuesto y han realizado distintas actividades académicas muy importantes. Aquí se celebra con suma frecuencia, se recuerda las actividades de los distintos personajes que han hecho la grandeza de Envigado. Que han sido protagonistas, Indudable. que han hecho la grandeza, que han mostrado a sus coterráneos y a los extranjeros el paraíso que es Envigado, como decía también Fernando González. Entonces, podemos vislumbrar, como dice el doctor Alfredo, un futuro, un buen futuro, un futuro promisorio. Podemos vislumbrar que seguirá el comercio, que Envigado sigue siendo un polo de desarrollo en el sur del Valle del Aburrá y que siguen valorándose las manifestaciones culturales, las manifestaciones artísticas y alrededor del centro y de sus barrios, de los barrios que hay en el centro. Nuevamente decimos Los Naranjos, Barrio Mesa, Barrio Obrero, que nos recuerda otros barrios obreros en el mismo Valle del Aburrá, y La Magnolia y Bucarest, que siguen siendo lugares donde se puede caminar, donde hay lugares para ir a tomar un café, para descansar, para hablar con la gente y lugares también de residencia. Entonces, doctor Vanegas, vemos esta zona centro en desarrollo, pero en un desarrollo que también recuerda un pasado. Y sobre ese pasado hay que hacer énfasis en los personajes que han tenido que ver mucho con la nacionalidad. José Manuel Restrepo, José Félix de Restrepo. Tenemos sacerdotes, Darío Molina, obispo. Bueno, muchos personajes de gran influencia y de gran nombradía. Carlos Mario Londoño fue presidente del Banco de la República, secretario de Estado en la cartera de gobierno, secretario de gobierno del departamento de Antioquia. Marceliano Vélez, el primer abogado de la Universidad de Antioquia y general de la República, rector de la Universidad de Antioquia. Y a propósito de rectores, Envigado ha tenido varios rectores de la Universidad de Antioquia: Saúl Mesa Ochoa, Alberto Uribe, personajes vinculados precisamente al Centro de Historia en la actualidad. Bueno. Es una tradición de grandeza, de inteligencia, y el futuro es un futuro de bondad y de bienestar. Las juventudes de Envigado tienen que estar seguras que con la administración, con el respaldo del Centro de Historia, en Envigado siempre habrá luz en la poterna y guardián en la heredad. Muchas gracias, doctor Vanegas. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.